Les voy a pedir, hermanos, les invito a que oremos esta noche para que Dios nos hable a través de su palabra, el mensaje, la meditación que hoy tendremos. Oremos. Mi Dios, después de escuchar de la manera tan especial que cuidas de tus hijos, Señor, y estoy seguro que no son solamente mis hermanos quienes pueden dar testimonio de tus cuidados, sino que cada uno de nosotros, Señor, estamos agradecidos por tus bondades hacia nuestras vidas. Señor, hoy nos presentamos ante ti agradecidos por todo lo bueno que tú nos das y a pedirte también, Señor, que hables a nuestra vida, que nos edifiques, que nos, Señor, alimentes con tu palabra, que afirmes nuestra fe con ella. Señor, si alguno de mis hermanos tiene cargas, aflicciones, Señor, que en esta noche tú puedas aligerar su carga, darle paz, darle, mi Dios, esperanza. Ayúdale con sus cargas, Señor, en esta noche. Padre, nosotros estamos convencidos de que tú eres, mi Dios, el único que puede ayudarnos en nuestros problemas. Y ahora a ti traemos y echamos toda nuestra ansiedad, Señor, y tú nos responderás en el tiempo de la angustia. Gracias, Padre. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, mi Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El mensaje de hoy se titula ¿A quién buscar en tiempo de angustia? Y este mensaje es más que una enseñanza, es un recordatorio, porque para muchos eso es un recordatorio de dos cosas. Lo primero, el primer recordatorio es para los hijos de Dios, recordarles que usted y yo, aunque somos hijos de Dios, no estamos exentos de las aflicciones en esta vida. Ahí van a estar. Aunque nosotros no quisiéramos pasar por aflicciones, es parte del plan de Dios en nuestra vida, el formarnos el carácter a través de las aflicciones. Vea usted, ¿cuál es la forma que se utiliza para purificar el oro y la plata? ¿Cuál es el método que utilizan para purificarlo? El fuego. ¿Qué hacen con el oro para purificarlo? Lo funden a altas temperaturas y cuando el metal se funde, todo lo que no es oro sale a la superficie. Y lo que hacen, obviamente, los que están procesando el oro es que quitan toda la escoria y la desechan, porque obviamente lo que buscan es el oro puro. Correcto. Dios dice que nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, dice que también nuestra fe tiene que ser puesta a prueba. Pero quiero decirle algo, esa prueba a la que nuestra fe está o será puesta, no es porque Dios quiere saber quiénes somos o de qué estamos hechos. La prueba, es decir, el resultado de la prueba no es para Dios. El resultado de la prueba es para nosotros mismos y para los que nos rodean. ¿Por qué? Porque cuando usted ve a alguien que está siendo sujeto a la prueba, si esa persona después de ser probada, su fe es purificada y esta persona se vuelve más firme, madura en el Señor, entonces significa que ese cristiano es un cristiano de verdad. Pero si después de la prueba, de la aflicción, esta persona, en lugar de afirmarse y tomarse de la mano del Señor, sale huyendo, ¿qué sería, según el ejemplo del oro? ¿Qué sería? Sería la escoria que no combina con el oro. La pregunta es, ¿y usted y yo, cuando hemos pasado por esas aflicciones, qué hemos hecho? ¿Hemos salido huyendo o nos hemos aferrado a la presencia de nuestro Dios? Entonces eso demuestra quiénes somos y de qué estamos hechos. Dios ya lo sabe. Dios, desde el momento en que nos somete a la prueba, Él ya conoce cuál será el resultado. Es decir, Dios no necesita probar nuestro corazón. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce lo que hay en nuestro corazón, Él sabe quiénes somos en realidad. Entonces, el resultado de estas aflicciones no es para Dios, sino para que el mundo sepa quién es quién.
para que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo también. Ahora, le decía, es inevitable que aún siendo hijos de Dios pasemos por diversas tribulaciones. Y yo quiero mostrarle algunos pasajes que nos dicen esto. Vea conmigo Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos, dice que esto hacían los discípulos. Después que les habían predicado, ellos los visitaban nuevamente. Y dice, y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a los discípulos a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de ¿qué, hermanos? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que habrá antes de que nosotros entremos al reino eterno de Dios? ¿Qué habrá? Tribulaciones. El Señor jamás negó que mientras estuviéramos en este mundo íbamos a ser afligidos. Nunca lo negó, nunca lo ocultó, nunca nos engañó diciéndonos que todo sería fabuloso y que no habrían problemas. Ahora bien, hay otro pasaje. Vaya conmigo a Juan 16:33. Estas fueron palabras de Jesús. Dice Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, Jesús hablándoles acerca de las situaciones que les sobrevendrían a los discípulos. Les dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿Jesús va a vencer al mundo o ya ha vencido al mundo? La Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero a usted y a mí Dios nos guarda aparte, a salvo en el hueco de su mano, aunque Él permitirá, como ya le dije, que usted y yo seamos zarandeados. ¿O no le dijo eso Jesús a Pedro? Pedro, te quiero decir que el diablo ha hecho una solicitud acerca de ti para zarandearte, pero yo estoy orando por ti, Pedro, le dijo, para que tu fe no te falte. Entonces vamos a tener ese tipo de aflicciones. Lo que tenemos que hacer es confiar. Por eso el mensaje se titula ¿a quién buscar en tiempo de angustia? Porque habrá angustia. Vamos a otro pasaje, 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, dice la Reina Valera 60, tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo investigué el término original, escrito original en griego, la palabra que se traduce en la Reina Valera 60 como tentación, es la palabra griega peirasmos, que quiere decir poner a prueba. Eso es lo que significa. Es decir, que Dios no nos sujeta a prueba, o no nos somete a pruebas más allá de nuestra capacidad. Eso dice ese versículo. Dios nos somete a pruebas que sabe que podemos resistir. ¿Y cómo sabe Él que podemos resistir? Porque es Él el que las permite. Y lo hace justamente al límite de nuestra capacidad. Entonces, mis queridos hermanos, quiere decir que todas las aflicciones que vienen a nuestra vida, Dios está seguro que usted y yo tenemos la capacidad de soportarlas, de soportar las aflicciones y las pruebas. Ahora, el punto es, ¿y cómo, hermano? Si usted está diciendo que van a venir aflicciones a nuestra vida, que es parte del plan de Dios para formar nuestro carácter como hijos, Dios nos está moldeando, van a venir, pero ¿cómo vamos a enfrentar eso? Ese es el punto de esta noche, cómo reaccionar ante las aflicciones y a quién acudir en esos momentos. Vamos ahora a Santiago, por favor, capítulo 5. Ahí vamos a meditar un buen rato. Santiago 5,
versículos del 7 al 18. Le invito a que lo leamos. Santiago 5 del 7 al 18 dice: por tanto, hermanos, está hablándole nuevamente a los creyentes, tened, dice, paciencia. Y por favor vaya contando las veces que menciona este pasaje la paciencia. Tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Mirad cómo el labrador espera, eso es ser paciente, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Van dos: hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia. Van tres: y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Ahí vemos que esa parte, hasta esta parte, el Señor nos está hablando de la paciencia. Dice el verso 12: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Versículo 13, y sigue hablando de las adversidades. ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración. Allá atrás nos está hablando de la paciencia. Ahora empieza a hablarnos de qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos afligidos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Sigamos leyendo. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren. Sigue hablando de la oración. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. Y sigue hablando de la oración. Dice luego: la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En ese pasaje justamente, Jacobo, el hermano del Señor, el apóstol Santiago, estaba hablando a los creyentes acerca de cómo enfrentar las aflicciones en su vida. De eso les está diciendo. Y lo primero a lo que les invita a hacer en medio de la aflicción, ¿qué es? Se lo señalé varias veces: ser pacientes. Pero para nosotros algunos, ¿y qué es ser paciente? Esa es la pregunta. ¿Y qué es ser paciente? ¿Cómo yo voy a enfrentar los momentos de aflicción? Es siendo paciente. Pero la paciencia no es otra cosa más que la capacidad de aguantar las circunstancias que nos rodean. Cuando estas sean adversas, cuando las circunstancias no nos favorecen. La paciencia es la capacidad de aguantar, de permanecer firmes en aquello que hemos creído. Dice entonces en el versículo 7, voy a regresarme al versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y pone al menos 3 ejemplos al hablar de la paciencia. En el versículo 7 dice que aprendamos a ser pacientes como el labrador, como el agricultor que siembra la semilla y tiene que esperar hasta que esa semilla produzca el fruto. Así nosotros también, hermanos, en el Señor hemos sembrado. Dice el Salmo 126: los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Pero no es de un día para otro. A veces hay que ser pacientes. No a veces, siempre hay que ser pacientes, porque seguramente parte de la lección a aprender en cualquier momento de aflicción es la paciencia. Es parte de la lección a aprender. Es lo que Dios está moldeando. Nos enseña a depender de Él, a confiar en Él plenamente.
Entonces dice que seamos pacientes. Usa el ejemplo del agricultor que espera, dice, con paciencia que la tierra reciba la lluvia temprana y tardía. También dice que seamos pacientes como los profetas, dice el versículo 10, que tengamos como ejemplo, dice, de aflicción y de paciencia a los profetas. Y en el versículo 11 menciona que seamos pacientes como Job. Job, conocemos la historia del siervo Job, que fue sujeto o sometido a tremenda prueba en su vida, pero Job se mantuvo fiel al Señor, fue paciente, aunque las circunstancias que a Job le sobrevinieron fueron muy duras. Perdió todos sus bienes, pero eso sería cosa ligera comparado con perder a todos sus hijos en un solo evento. 10 hijos tenía Job, hermano, y todos se murieron en un solo momento. ¿Cree usted que no debe haber sido un golpe duro para Job haber perdido a sus 10 hijos en un solo acontecimiento? Debe haber sido muy doloroso, pero eso fue parte de las aflicciones que Job. Entonces dice el Señor que aprendamos a ser pacientes como estas personas, teniendo en cuenta que dice el versículo 11 que los que sufren y son pacientes son bienaventurados. Ahí dice el versículo 11, mire, aquí tenemos por bienaventurados ¿a quiénes? Estoy en Santiago 5:11. A los que sufren. Cuando usted y yo padecemos por causa del Señor, padecemos pacientemente esperando en el Señor, definitivamente somos bienaventurados delante de Él. Paciencia, decía, es aguantar, esperar todo lo que sobrevenga, tener la paciencia para que Dios complete su obra en nosotros, porque ahí está trabajando Dios en medio de las adversidades, hermano. No, si usted se corre en medio de la aflicción, entonces usted está demostrando que usted no es oro puro. Vea lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2, siempre en Santiago capítulo 1 versos 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que produce? ¿Y qué dijimos que es la paciencia? Es la capacidad de aguantar. Es la capacidad de aguantar. Mire, se me ocurre una manera de ilustrar esto. Yo ya hace mucho que no lo hago porque tengo un problema con un oído y ya no me puedo sumergir en el agua. Pero usted, cuando iba al río, a la poza, a la piscina, a nadar, ¿alguna vez hizo competencias con sus amigos de ver quién aguantaba más? ¿Sí? ¿Y cuánto aguantaba usted? ¿Cómo cuánto? Como 10 segundos, dice. Dicen los expertos que parece que el hombre es capaz de sostener la respiración hasta cerca de 5 minutos. O sea, claro, usted y yo no lo haríamos, usted y yo 30 segundos... Nos ponen una almohada en la cara y 5 y 10 segundos después sentimos que el mundo se acabó. Pero dicen que las personas que hacen, hay personas, le quiero contar, hay personas en el mar que utilizan, yo no sé si usted los ha visto, que andan con unos sus neumáticos, cabal, y se meten allá bien adentro en el mar y andan pescando, se puede decir, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Langostas, correcto, con su arpón. Entonces, y ellos no andan tanque de oxígeno ni nada, solo con la careta y su arpón y se están sus 2-3 minutos allá a varios metros de profundidad buscando las langostas. Ahora usted y yo nos metemos y solo hemos metido la cabeza ¿Por qué ellos tienen la capacidad? ¿Por qué tienen más capacidad? Porque se han ejercitado, o sea, lo hacen una y otra vez y lo siguen haciendo por mucho tiempo. Entonces ellos van aumentando su capacidad ¿de qué? De aguantar. Entonces, ¿para qué cree que Dios nos somete a prueba? Allí dice el versículo: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? ¿Y qué es paciencia? La capacidad de aguantar. Entonces, ¿cómo es que Dios va a aumentar su capacidad de aguantar en su fe? Allí dice que va a someter a prueba su fe.
Entonces yo le tengo noticias a usted. Dios, para hacerlo fuerte, lo que va a hacer es que lo va a someter a aflicciones, a presiones duras. Y ahí vamos a ver nosotros quién es. ¿Quién? El que se queda es de los propios. El que se va, ese no era. Así es. Hermano, yo tuve la oportunidad de ir a estudiar a una escuela donde hacían exámenes para poder entrar al bachillerato hace ya un montón de años. Y recuerdo que cuando llegamos éramos 500 aspirantes, decían los aspirantes. Y de esos 500 aspirantes solo pudimos ingresar 60 en esa promoción. Y de esos 60 solo nos graduamos 24. Imagínense la gran depuración que hubo. ¿Y cuál cree que era el método para irlos depurando? Pruebas, tras pruebas, tras pruebas, tras pruebas. Entonces, igual es en el reino de Dios. Dios va a someter a prueba nuestra fe. Pero, dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra, ¿qué, hermanos? Completa. Estoy en Santiago 1:4. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿cómo dice? Perfectos y... O sea que cuando una persona es sometida a prueba y después de la prueba permanece ahí, ¿cómo termina esa persona? Es perfecta y no le falta nada. Porque eso es lo que Dios está haciendo. Dios está moldeando el carácter de un creyente a través de las aflicciones. Entonces él le decía, imposible es que no vengan aflicciones. Van a venir, pero la aflicción, la prueba, tiene que cumplir su propósito completo, que es formar el carácter, hacernos paciente. Y decía que paciencia significa aguantar. La palabra paciencia, que se traduce como paciencia en la Biblia, es la palabra griega macrosumeo, que significa aguantar, el que aguanta. Eso significa, usted y yo, Dios nos ha diseñado para aguantar. Él es el que nos da la fe, Él es el que nos da la fuerza. Vea conmigo por favor en Romanos capítulo 14 versículo 4. Quiero decirle de dónde vienen esas fuerzas que usted y yo tenemos para aguantar en los momentos de aflicción. Dice Romanos capítulo 14 versículo 4: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor, dice, está en pie o cae. Pero ¿qué dice Pablo? Pero estará firme. Hermanos, ¿han traído su Biblia hoy? Amén, ¿están despiertos? Dice, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar. Entonces, cuando usted y yo, en medio de la adversidad, cuando vienen esas grandes tempestades contra nosotros, que sentimos que vamos a ahogarnos, que no vamos a poder soportar, ¿quién cree que es el que nos sostiene? Ahí lo dice, poderoso es el Señor para hacerle estar. Entonces, el que a usted y a mí nos mantiene firmes en el Señor es Él. Él es el que nos mantiene firmes. No es usted el bueno, el campeón. No soy yo el bueno en esto. Es Dios el que nos da la fuerza. Es Él el que nos da la fe. Es Él el que nos da la paciencia. Él nos está formando en su ejército. Así es el Señor. Entonces nosotros podemos tener esa confianza. Tenemos que aprender a ser pacientes. Y otra cosa importante que usted debe también saber. Vaya conmigo al Salmo capítulo 11 versículo 5. Este es un dato interesante, por si usted no lo conocía, pues hoy se lo comparto. Dice la Escritura que Dios prueba al justo. ¿A quién prueba Dios? Pero al malo y al que ama la violencia, su alma, ¿qué dice? Pero al justo, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a probar. Entonces, cuando usted esté siendo sometido a prueba, ¿debe alegrarse o debe ponerse triste? Según Santiago 1:4 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Decía, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Porque hay algunos que les falta 20 o 30 y hasta más. Pero si usted ha mantenido firme en el Señor a pesar de las adversidades, usted está completo. Y Dios lo está perfeccionando a través de las pruebas. Dios solamente prueba al justo, al malo, al impío, dice, su alma los aborrece.
Ahora, ¿qué otra cosa debemos hacer? Además de ser pacientes, de aguantar, porque lo primero que hay que hacer, ¿qué hacer cuando estoy pasando por aflicción? Aguante. Aguántese, hermano. Mire, hay el libro de Lamentaciones en el capítulo 3, le recomiendo, si usted está pasando por aflicciones, lee el capítulo 3 de Lamentaciones y vea lo que Jeremías escribe en ese capítulo. Él dice que bueno le es al hombre, dice, que lleve el yugo desde su juventud, que se siente solo, dice, y que calle, porque es Dios quien se lo impuso. Así dice, de la mejilla, dice, al que hiere, dice, y que se ponga su rostro en el suelo, dice, que se humille delante de Dios y que guarde silencio y que espere en silencio la salvación de Dios. Dice la Biblia que Dios no desecha para siempre. Entonces, hermanos, Dios somete a prueba nuestra fe y Él quiere que aprendamos y aguantemos y esperemos en el Señor. Quiero que vaya de regreso conmigo a Santiago capítulo 5, esta vez al versículo 13, que es el siguiente paso de lo que debemos hacer. ¿A quién acudir en tiempo de angustia? Dice el versículo 13: ¿está alguno entre vosotros? ¿Hay alguien afligido esta noche en la casa de Dios? No, ¿hay alguien afligido? Yo declaro que yo estoy afligido. Hablo en serio. Estoy afligido. Y entonces, ¿qué debo hacer cuando estoy afligido? Hermano, ¿y usted no tendrá algún amigo que me pueda ayudar con este problema? ¿Cómo no? Yo tengo un amigo que me ama. Así dice el corito: yo tengo un amigo que me ama. ¿Y cuál es su nombre? Entonces yo se lo recomiendo. Hable con él. No necesita saldo en su teléfono para hablar con él. Solo necesita buscarlo. En la intimidad busca al Señor y Él le va a escuchar. Eso dice mi Biblia que hay que hacer cuando uno está afligido. Aquí no dice que hay que ir a buscar al prestamista, al usurero, al médico. Y no estoy diciendo que sea malo hacer eso. Solo estoy diciendo que Dios dice que si estamos afligidos, que oremos. Detalle interesante: la palabra que se traduce aquí por orar o por oración es la palabra griega proseujomai. Sí, cuesta pronunciarla porque no hablo esa lengua yo. Se la digo como lo leo aquí. Dice proseujomai, que significa, no solo significa orar, significa orar a Dios. Eso significa orar a Dios. ¿Y qué es orar? Pues hay muchas definiciones de lo que es orar, pero el término el significado, la interpretación que a nosotros nos interesa es que la oración es la comunicación entre dos personas que se aman. Para el caso nuestro, entre nosotros y Dios. Si Dios me ama y yo lo amo a Él, yo hablo con Él, yo le cuento mis problemas. ¿Y qué cree que va a hacer el Señor? ¿Cómo? Me va a ayudar en mi necesidad. Dice un salmo que este clamó a Jehová, dice, y Dios le oyó y le respondió desde su monte santo. ¿Qué cree que va a hacer el Señor si usted lo busca en oración? Le va a oír y le va a librar de todas sus angustias. Entonces, hermano, ¿a quién debo acudir en tiempo de angustia? Al Señor. Este es el lugar al que usted debe venir cuando esté afligido. Y digo, no solo cuando esté afligido, obviamente yo le estoy hablando al pueblo de Dios. Amén. Y yo le estoy hablando a los cristianos que no están viniendo aquí solamente porque ayer les dijeron que tienen un tumor allí y que peligroso sea maligno. Yo le estoy hablando a hijos de Dios que en las buenas y en las malas siguen a Cristo. Pero el Señor les dice esta noche, les recuerda que cuando estemos afligidos, a quien debemos acudir es a Él, en oración. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, versículo 6, por favor. Filipenses 4, 6. Dice: por nada estéis afanosos. ¿Y qué es el afán, hermano? La palabra que se traduce como afán es una combinación de palabras que tiene que ver como estar en ansiosa angustia, en agonía,
Afanarse es cuando usted está, ¿y cómo voy a hacer para pagar la casa, para pagar la luz, para pagar la escuela, el colegio? Cuando usted vive angustiado, dice el Señor, por nada estén, es como que diría, por nada estén angustiados, por nada estéis afanosos. Si no, dice el Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sean conocidas vuestras peticiones delante de qué, hermanos, o de quién, perdón. Delante de Dios. ¿Y cómo se las hago de su conocimiento? Bueno, eso es subjetivo, porque Dios lo sabe todo, pero Él quiere que yo se lo diga. Él quiere que yo se lo busque y se lo pida a Él. Eso quiere el Señor, que yo me acerque a Él y le pida y le suplique que me ayude en mi necesidad. Y a eso es a lo que esta noche el Señor me ha mandado, a decirle que si usted está afligido, está angustiado, a quien tiene que buscar es al Señor. Este es el lugar para buscar y para pedirle. Y hermano, confíe en el Señor, que pronto esa aflicción por la que usted está pasando va a cumplir el propósito y vendrán tiempos mejores. Así dice el Señor. Vendrán tiempos de refrigerio. Entonces dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción. Eso no hay que olvidarlo. Los cristianos tenemos que recordar eso siempre, ser agradecidos con Dios, porque muchos solamente pedimos y pedimos y cabal, la listita tipo Santa Claus. Carro, casa, trabajo, aumento, todas esas cosas, celular nuevo, no sé, tantas cosas, una visa, todo lo que le pedimos, sí, y le damos gracias a Dios. ¿Aló? ¿Recuerda usted lo que hizo Ana, aquella mujer que era estéril y que anhelaba tener hijos? ¿Qué fue lo que hizo cuando en medio de su problema y de su necesidad? ¿Qué hizo? Fue a buscar al templo, a la presencia de Dios, a invocarlo y a pedirle que Dios hiciera un milagro en su vida. ¿Qué hizo Dios al ver ¿cómo se llama? La vehemencia de esta mujer que derramaba su alma en la presencia de Dios? ¿Qué hizo Dios con ella? Le contestó, pero ella le prometió algo a Dios. Si me concedes tener un hijo, yo te lo voy a dedicar, le dijo, toda su vida. ¿Y quién fue ese varón? Fue el profeta Samuel. Y esta mujer cumplió su pacto y agradecida con Dios llevó a su hijo al templo. Solo lo destetó y se lo llevó al templo y se lo dedicó al Señor. ¿Y qué pasó con Ana después? Ana tuvo más hijos. Además de su hijo, se debe haber sentido muy orgullosa al saber que su hijo fue uno de los grandes profetas del pueblo de Dios. Y Dios le concedió tener más hijos. Pero ¿sabe qué? Ana fue agradecida. Hoy en día hay entre los cristianos, entre el pueblo de Dios, hay un montón de gente egoísta que solo pide y cuando tiene se olvida de Dios. Como los leprosos que fueron sanados y solo uno regresó a dar gloria a Dios. Los otros 9 ingratos no regresaron. Así hay un montón de leprosos malagradecidos en el pueblo de Dios hoy en día, que Dios les hace su favor, Dios, y no es que Dios no sepa cuál va a ser el resultado, solo lo hace para demostrar lo malagradecidos que son. ¿Me entienden? Entonces usted y yo debemos aprender a ser agradecidos. Ahí dice que le digamos a Dios nuestros problemas en oración, pero que también le demos gracias, porque obviamente Él nos va a responder. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 33 versículo 3, es un pasaje bien conocido. Jeremías 33, 3 dice: clama a mí, dice el Señor, ¿y yo qué? Obviamente está hablándole a sus hijos. Quiero aclarar eso, porque alguien cree que esta es una regla general, universal, y que todo el que clama a Dios, Dios le va a responder. No es cierto. Vea el Proverbio capítulo 1, lea los últimos versículos del 26 en adelante y lo hace en su casa y se va a dar cuenta que no a todos Dios le responde. Ahí hay unos a los que dice, y me clamarán, dice, y yo no oiré. Me reiré, dice el Señor, en vuestra calamidad, cuando venga sobre vosotros destrucción repentina. De ahí dice Dios que hay gente a la que Dios no los va a oír, pero aquí dice Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Sí, eso es lo que Dios tiene preparado para los que le aman, para los que permanecen. Estamos hablando de la paciencia, de los que permanecen con el Señor, de los que son oro puro, de los que sujeto a prueba su fe se mantienen firmes. Esos van a ver cosas
grandes, porque ahí dice el Señor, te enseñaré. ¿Quiénes van a ver esas cosas grandes? Los que están ahí, los que se quedaron en la tormenta, se mantuvieron firmes. Vino la lluvia, dice, vino el viento, la tempestad y dieron, pero aquel se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque estaba fundado sobre la roca. Entonces, nosotros tenemos que buscar a Dios en tiempo de angustia, en oración. Y hay una cosa más que Dios dice que podemos hacer. Allá en el pasaje de Santiago, vuelva a Santiago capítulo 5. Dice Santiago capítulo 5. Estábamos, ¿verdad? Déjenme buscarlo. En el versículo 14. ¿Está alguno entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué dice que debe hacer? ¿A quién dice el Señor que hay que buscar también? Además de, o sea, ya Él nos dijo que hay que orar, ¿verdad? ¿Está alguno afligido? Haga oración. Y decimos que oración es orar a Dios. O sea, hablar con Dios. Ya quedamos claros en eso. Hago de su conocimiento lo que me pasa. Ok, ya hago esta sentencia. ¿Qué es lo siguiente que dice Dios que puedo hacer? Llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Para qué, hermano? Para que oren por mí. Bíblicamente eso es correcto, hermano, que usted busque a los ancianos de la iglesia. Y yo asumo que en esta iglesia ya deben de haber muchos ancianos, y no por precisamente de edad, sino por su madurez, por su espiritualidad, por su nivel de confianza que han ganado entre el pueblo de Dios. Con los líderes estamos hablando de esto, que nuestra iglesia necesita ancianos que apoyen la labor del pastor de la iglesia, porque el pastor no lo puede hacer todo. Aquí vemos que se necesitan ancianos para que oren por ¿quiénes? Por los hermanos. Pues si está alguno enfermo, dice, llame a los ancianos de la iglesia y seguimos hablando de la misma idea. Oren por él, dice, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración, dice, de fe. ¿Por qué la Biblia tiene que hacer el énfasis en la oración de fe? ¿Por qué la oración de fe? ¿Hay alguna oración que no sea oración de fe? ¿Aló? Sí, hay oración que no es oración de fe, hermano. Hay gente que ora, que viene, voy a poner el ejemplo, como que si pasáramos a alguien, hermano, vaya a orar por la ofrenda y venga, Señor, te doy gracias por estos alimentos. Digo, Señor, porque hacen oraciones que ya las tienen grabadas. Y como dijo alguien, mejor deberían de grabar y ponerla, Señor, aquí te va. Pues si el Señor ya sabe lo que le va a decir, pues. Entonces, hablo de que nuestra oración tiene que ser algo espontáneo, tiene que salir de nuestro corazón, tiene que ser algo que nosotros le estamos diciendo a Dios, que estamos pensando en lo que le estamos diciendo. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Aclara que el que lo levanta no es el anciano que va a orar por él. ¿Quién es el que lo levanta al enfermo? Es el Señor, ¿verdad? Cuidado, porque de repente algún anciano se puede creer el superpoderoso, pero es el Señor el que lleva la gloria siempre. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados, obviamente por Dios, no por el anciano, ¿verdad? Y dice luego en el 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros ¿y qué dice después? Y orad unos por otros para que seáis. Entonces, ¿qué es lo otro que la iglesia puede hacer cuando está en aflicción? Tener paciencia, orar al Señor y después pedirle a otros que oren por mí, a los ancianos de la iglesia. Hablar de ancianos significa, hermanos, también, y yo sí quiero tal vez, sin el ánimo de complicar las cosas, hablo de que se debe asegurar de buscar a una persona que sea madura, sabia, discreta, espiritual, solidaria, misericordiosa. O sea, no le voy a contar a cualquier, porque de repente usted le va a contar a esas personas que tienen problemas para ser discretos, y usted le cuenta un problema personal y al siguiente día sí está en el Facebook, pues. Y usted dice, no hombre, ¿para qué le dije a la hermana que tengo problemas con mi marido y que me está engañando? Si todo el mundo lo sabe ya. Y yo se lo dije para que me ayudara a orar. Entonces,
aclarar eso, ¿verdad? Que hay que tener el cuidado de acudir a una persona, porque la Biblia dice anciano, pero anciano no se refiere a un viejito o a una viejita. Cuando la Biblia dice anciano, habla de una persona madura en la fe. Habla de una persona espiritual, de una persona sabia en la fe. Entonces, acudir a ello. ¿Qué dice la Biblia acerca de, dice orar unos por otros para que seáis sanados? Decía ahí en Santiago, vea en Proverbios 17:17. ¿Qué hacer en tiempo de angustia y a quién acudir? Dice el Proverbio 17:17, en todo tiempo ama el amigo y es como un, ¿qué, hermanos? ¿En tiempo de qué? ¿Y de qué estamos hablando ahora? De qué hacer en tiempo de angustia. Entonces, cuando nosotros estamos angustiados, deberíamos, y ojo, todos los que estamos aquí, deberíamos de calificar en ese grupo de personas que se llaman amigos. ¿Estamos aquí, hermano? Pero hay algunos aquí que dicen, no, hombre, si yo le digo a este lo que me está pasando, este en lugar de ayudarme a orar, se va a burlar de mí. Se va a alegrar de lo que me está pasando. Ese es el nivel de amigos que somos algunos en el pueblo de Dios. En lugar de ayudarle a otro a orar, nos alegramos o nos burlamos del mal ajeno. Y Dios dice que una de las recomendaciones que le da a los creyentes es: si estás afligido, busca a tus hermanos mayores en la iglesia que te ayuden a orar. Si estás afligido, pídele a tus hermanos que oren por ti. Ahí dice: orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz. Y aquí está el contraste. Por un lado dice la oración de fe y el otro dice la oración eficaz, porque hay oraciones que no son eficaces. Yo puedo repetir y hasta decir frases rebuscadas para parecer espiritual, pero si no estoy en sintonía con Dios, Dios no va a escuchar mi oración. Entonces, importante es la manera en que nosotros buscamos a Dios, nuestro corazón. Y ahí dice que oremos unos por otros, y que el hermano dice: en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahí está siempre. Así deberíamos de ser nosotros. Y yo quiero animar a usted, hermano, hermana, a que usted se proponga: yo quiero ser uno de esos hermanos que cuando otro hermano me busque, sepa que puede contar conmigo, con mis oraciones fervientes. Como dijo la hermana hoy que pasó a dar testimonio, agradecerle a la iglesia, porque ella sabía que había gente que había estado orando para que apareciera este niño. Ahí está, la oración eficaz del justo. Y el Señor nos enseñó también que si nos ponemos de acuerdo como pueblo para pedir acerca de alguna cosa, dice que Él lo va a hacer en el cielo. Es importante la unidad en ese tema. Vaya conmigo ahora a Proverbios capítulo 27, versículo 10, ya vamos terminando. Dice la escritura: no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano, dice, en el día de ¿quién? O sea, cuando estés afligido, no vayas a la casa de tu hermano. Ya le voy a aclarar eso. Mejor es el vecino cerca que el hermano. ¿Qué está diciendo el versículo? Otra vez está hablando de la aflicción, que cuando esté afligido, ¿a quién hay que buscar? ¿Al hermano o al amigo? Perdón, al vecino. Según ese pasaje, ¿a quién hay que buscar? ¿Aló? ¿Al hermano o al vecino? Al hermano, dice, al vecino, perdón. ¿Al vecino o al hermano? Al vecino, ¿verdad? Pero ¿de qué está hablando? Es como, aquí están mis dos hermanos, ahí está Gerson y ahí está Dani. Es como si Dani viviera allá en el otro lado del mundo, en Japón, y si hubiera ido hace varios años y no se acordara de mí, y no tuviéramos comunicación, y de repente yo un día estuviese en una gran aflicción, y teniéndolos a todos ustedes que son mis hermanos y mi familia en la fe, cercanos a mí, intentara yo llamarle a Dani: hey Dani, desde allá de Japón, ¿no me podés mandar unos cuantos yenes? ¿No me puedes mandar unos cuantos yenes? Y Dani: no, ve loco, ¿y vos quién sos? ¿Por qué? Porque cuando una relación, es lo que pone ahí, es distante, dice, ahí ya no hay afecto. Y entonces es mejor el vecino cerca que el hermano
lejos. No está diciendo que es malo buscar al hermano, lo que está diciendo es que hay que buscar al que está próximo. Y usted, cuando tiene un problema, ¿quién? Digamos, después de Dios, ya aclaramos que a Dios primero, ¿a quién más podría buscar usted? Hola, a los hermanos. Mire que vea la reacción de ustedes mismos. Yo quiero poner a consideración lo que ustedes acaban de hacer. Yo les digo que busquen a los hermanos y algunos de ustedes así. ¿Qué cree que nos indica eso? La clase de ¿qué? De hermanos que somos. No tenemos confianza en nosotros mismos. Eso es feo, fíjense. Como iglesia es feo eso. Que nosotros aquí desconfiemos de todo el mundo. Si se supone que somos la familia de la fe. Nosotros deberíamos poder confiar unos en otros. Eso dice la Escritura. Entonces, porque allá en Santiago, y regreso para terminar a Santiago capítulo 5, dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y dice que debemos orar unos por otros, dice el verso 16, y pone el ejemplo de Elías. Y dice Elías lo que hizo fue orar, o sea, habla de la oración eficaz ahí. La oración eficaz no tiene que ver precisamente con la santidad, quiero aclarar eso. Porque algunos, o la santificación, porque pone el ejemplo que dice que Elías, un hombre sujeto a ¿qué dice? Que cuando habla de pasiones, ¿de qué está hablando? La pasión habla de padecimientos. Como que si dijera que Elías era un hombre amargado, un hombre triste, un hombre cobarde, como que dijera que fuese algo así. Y aún a pesar de sus defectos, Dios escuchó su oración, porque él oró para que no lloviera, y dice que 3 años y 6 meses no llovió, y luego volvió a orar para que lloviera, y llovió. ¿Qué dice? Que aunque nosotros seamos imperfectos, si amamos a Dios, Él nos oye. Aunque seamos imperfectos, si amamos a Dios, Él nos oye. Entonces lo que hay que hacer es que hay que orar unos por otros, orar al Señor y ser pacientes. Eso es lo que los cristianos tenemos que hacer en tiempo de angustia. Así es que si usted está afligido, este es un buen momento para hacer oración. Oremos, hermanos. Dios mío, gracias por